Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en directo ya en esta tertulia de la 8, pero ya llevamos aquí unos minutos hablando en esta mesa de redacción. Estamos hablando de la historia y también de la cultura de nuestra capital, de nuestra provincia, que nos ofrece algunas posibilidades que luego hablaremos. Luego les preguntaré a ver qué ideas nos dan para el puente. Y antes, y como siempre digo, pero es que siempre acierto, ojalá tuviese la primitiva o la quiniela tan fija, muy bien acompañada en esta mesa de redacción, muy bien acompañados aquí en la 8. Concha Lovejón, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Yo también me siento muy bien acogida, así que gracias por llamarme y bueno, estoy contenta de estar aquí. Me alegro muchísimo. Concha, ¿qué tal esa labor en la Universidad Popular de Palencia? ¿Cómo va este año? Ahí andamos, yo creo que vamos por ahora muy bien. La gente está contenta, con ganas de hacer cosas y bueno, siempre hay proyectos, siempre hay gente muy ilusionada y en las clases muy buen ambiente. Entre ellas usted, seguro. Y Ángel Luis Barreda, muy buenas tardes. Muy buenas, de verdad. Le voy a tratar ahora como corresponsal de Carrión de los Condes. No nos hemos acercado todavía a grabar ese hallazgo en Sanzoilo, que iremos, pero bueno, nuestro corresponsal Barreda, ¿qué nos puede contar sobre ese hallazgo en el monasterio de Sanzoilo? Importante hallazgo, además, ¿no? Así empecé yo en lo de ser corresponsal. Claro, recordando sus inicios, ¿no? Corresponsal, exactamente. Lo de Aquí Carrión, que era como empezábamos siempre, Aquí Carrión, y contábamos las cosas que pasaban durante muchísimos años, es decir, ha sido una vida. Pues muy bien, ahí con los hallazgos que ahora podemos ver, pero que dentro de unos días no podemos ver, y que dentro de un tiempo, sí, y que dentro de un tiempo yo espero que sea un tiempo más bien no muy largo, volveremos a ver. Esto es una especie de competición a ver quién tiene el poder suficiente como para que se diga. Yo creo que está demostrado, y además en eso estamos casi todos, en que esos espacios, lo que ha aparecido, debe de mantenerse in situ. A mí me preocupa mucho eso de que dicen que las cosas hay que llevarlas al Museo Arqueológico. El Museo Arqueológico, que ya ha dicho el director que hay espacio para 8 años aproximadamente, y lo único que hay en el Museo Arqueológico es un montón de cajas guardadas, es decir, porque es imposible poderles... Sí, que sería un almacén, ¿no? Sería llevar agua al mar, y yo creo que estas cosas son una especie de... Algunas cosas, dice, reconstruir el claustro, no da para tanto la fiesta. Pero son una serie de piezas interesantes. Es todo lo que hay medieval, del siglo X aproximadamente. Se ha encontrado capiteles, dovelas e incluso algún enterramiento, y es simplemente dar visibilidad a algo muy curioso, y es que construyeron el claustro, eso lo habíamos dicho casi todos, que construían el claustro sobre el claustro. Lo que hicieron en el siglo XV, cuando hicieron el fantástico claustro que tiene, pues fue destruir el del románico, y lo metieron todo, o por lo menos parte de ello, lo metieron pues como cimientos de lo que era. Y ahora han dicho, empiezan las obras, unas obras para quitar las humedades, lo típico, hacer una zanja alrededor, y de pronto se van encontrando con que van encontrando cosas. Aquí un capitel, aquí otro, aquí una duela. Sí, todo lo que se había tapado antes, ¿no? Pues claro, sale ahora a la ahora a se luz. dice con muy buen... Yo creo que el criterio es bueno siempre y cuando sea así y sea a tiempo parcial. Se tapa todo, se hace lo típico de... La catalogación. Sí, pero se tapa. Se tapa todo con ladrillo, con morrillos, que esa es la manera de quitar la humedad. Es así, se tapa, se fotografía todo lo que va apareciendo, y cuando haya un presupuesto, que será cuando sea, de tipo, porque ahí puede lo de tipo económico, pues se volverá a descubrir y volveremos a ponerlo. Yo pienso que en el propio sitio. Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Tenerlo allí. En el claustro se ponen todos hallazgos que se colocan allí, se ven y se dicen, aquí había un claustro y todavía se conserva esto.
Y bueno, pues allí vais a ir a fisgar Vamos eso. a ir para informar de ello, pero vamos, que estaremos muy pendientes, Ángel Luis, también de preguntarle para que nos siga contando la evolución. Sí, sí, es muy interesante, es decir, eso sin lugar a duda. Es decir, lo que pasa que es lo que sucede en esta tierra nuestra. A un poco que escarba esto pueda parecer lo indecible, bueno, aquí ¿no? lo vemos en el centro de Palencia cada vez que tiran un edificio para levantar otro, ¿no? O limpian un solar. Así es. Si les parece, nos vamos a asomar brevemente a la actualidad de la pandemia, porque también queremos tratar otros asuntos hoy, sobre todo de corte social. Vamos a empezar, eso sí, hablando de ese debate de si hacer o no obligatorias las vacunas que se ha abierto en Europa. Vamos a verlo. La presidenta de la Comisión Europea puso sobre la mesa la posibilidad de plantear una vacunación obligatoria. La irrupción de Omicron y el posible repunte de los datos abren de nuevo este debate que no convence a los expertos. Estamos en contra de establecer una obligación sobre algo que, bueno, pues que realmente lo que hay que hacer es convencer. Creo que obligar es contraproducente. Creo que daría lugar a conflictos y creo que la última palabra la tendría que tener el Tribunal Constitucional. Sobre todo en España, donde la cobertura vacunal es de las más altas de Europa. Un 90% estamos vacunados, es decir, solo 1 de cada 10 está ahora mismo expuesto al 100% de los efectos del virus. La obligatoriedad entraría en un terreno delicado como es el de los derechos fundamentales. Por una parte, que se les está forzando o se les está violentando su integridad física, y por otra parte también podrían alegar que están atentando contra su libertad ideológica. Para evitar estos conflictos sería necesaria una legislación clara en este sentido. Nos hemos encontrado con una situación, yo creo que con una situación no prevista, muy compleja y sin instrumentos legales para poder afrontarla. Austria ya obliga a vacunarse y Alemania lo hará a partir del próximo mes de febrero. Bueno, pues vamos a ver lo que opinan Concha y Ángel Luis sobre si debería ser obligatorio o no, teniendo en cuenta que, bueno, pues aquí la tasa de vacunación es muy elevada y esta mañana, una compañera Almudena que está en la cámara y yo nos acercábamos a La Puebla, a ese punto de vacunación masiva, y nos decían que, dadas las circunstancias, las personas que no se habían vacunado en un primer momento, pues parece ser que estaban acudiendo ahora, que habían cogido conciencia porque lo habían visto muy de cerca. No, lo que es el miedo. Yo creo que es que a los medios de comunicación también, no digo por mandato, Dios me libre, y esas cosas, la libertad es la libertad, pero ha habido por parte de los medios un interés especial en estos momentos en decir eso de que el que no se ha vacunado se vacune. No digo también que no, lo del pasaporte COVID, ¿no? También sí, hombre, puede ser otra de las... No solo verlo de cerca, igual han visto gente de cerca y también lo del pasaporte. Pero estamos metiendo miedo a la gente. Esa parte de ahí es indudable. Que por supuesto es miedo normal, es decir, miedo normal me refiero. Yo por lo menos soy de los que creo, a mí ya he terminado con las vacunas, las 3, las 4 que me han puesto ya, y por lo tanto... Por esta época, habrá que ver lo que nos queda, lo que nos queda de girar. Yo estoy convencido de que esto no acaba, esto va a ser eterno, es decir, durará más, durará menos, pero casi eterno. Pero sí es cierto que hay una reflexión que uno se hace. Yo que soy una persona normal, el que de pronto me digan que no se vacune la gente de mi alrededor, pues me da cierto yuyu. Es decir, comprendo la libertad y toda esa serie de cosas y que por lo tanto, ¿cómo te diría yo? Tiene que ser así, es decir, hay que buscar una fórmula. Pero a mí, yo no quiero al lado a alguien que sin entrar en muchos condicionantes. Pero yo quiero que la gente se vacune y quiero que la gente... Pero por conciencia propia, ¿no? Sin obligación. Sí, sin obligación. Pero bueno, caray, yo lo que digo es que tener al lado a una persona que no se ha vacunado porque le ha dado la gana, porque es tal, pues hay una cosa que se llama también en esto solidaridad. Es decir, yo por lo menos soy partidario de que se vacune. Concha, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues yo también soy partidaria de que se vacunen. Me gustaba lo que decía
una de las personas que ha intervenido en esa pequeña introducción que habéis hecho, que decía, vamos a convencerles, porque obligar no me parece la medida más apropiada. Es verdad que en España el número de personas vacunadas es muy alto. Entonces, bueno, la incidencia de los negacionistas también es poco significativa, pero tienen que comprender, había un cartel pues en las redes esta mañana que he visto, ¿no?, que decían, para los negacionistas, visita gratuita a la UBI, ¿no?, a la UCI. Pues vale, id a visitarla gratuitamente para que veáis qué os espera. Entonces, estoy de acuerdo con Ángel Luis en la idea de que la primera realidad es que hay que ser solidarios y solidarias, es decir, necesitamos que todo el planeta se vacune para combatir esta lacra que va a vivir con nosotros y nosotras a partir de ahora, que ya lo ha hecho y se va a quedar aquí, pero que obviamente, como ha pasado con el sarampión, la viruela, la tuberculosis, la polio, etcétera, etcétera, aunque cohabita, ya no tiene la fuerza que tenía porque nuestras defensas son mayores ante ella. Entonces, convencer a la ciudadanía negacionista para que entienda que no nos están tomando el pelo cuando nos están poniendo una vacuna, al contrario, están tratando de que seamos fuertes para combatir con nuestras propias defensas, que eso es una vacuna, a ese agente que es perjudicial para nuestra salud. Entonces, igual que les pusieron vacunas cuando eran pequeños, pequeñas, y no les preguntaron, todas las mamás y papás han llevado y hemos llevado a vacunar a nuestros pequeños para que no sufrieran esas enfermedades que antes, en siglos anteriores, llevaban a la gente a la muerte, ¿no? Y por eso había una tasa tan elevada de mortalidad infantil. Entonces, seamos racionales, la vacuna nos libra de padecer los síntomas graves de la enfermedad, que sí que la padecemos de alguna manera, porque precisamente es de lo que se trata, de hacer fuerte a nuestro aparato inmunológico. Entonces, o a nuestro sistema, es que yo no soy de ciencias y se me nota a veces, a nuestro sistema pues inmunológico. Estamos tres aquí, ¿no? me parece, Concha, que no la podemos Bueno, pero no la la idea es ayudar. esa, ¿no? O sea, la vacuna exacta. lo que hace es, sí, hacerte fuerte frente a una infección y provocarte una pequeña infección. Reconocer ya la enfermedad para efectivamente. reaccionar. Eso es. Entonces, sabiendo eso, por favor, yo pediría a esta gente negacionista que se lo hagan mirar, ¿no? No creo que haya que obligar, insisto, creo que hay que razonar. Y la razón está de la parte de la vacuna, que en países donde el proceso de vacunación es elevado, la tasa de muertes es muy pequeña, y luego es verdad que aquellas personas que aún vacunadas mueren o se infectan y están graves es debido a otras patologías que ellos ya tienen previas, como puede ser la obesidad, la diabetes, el cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, llamemos a las cosas por su nombre y no nos dejemos imbuir por la ignorancia. Es lo mínimo que podemos pedir, creo yo. Bueno, en estos momentos, o al menos a datos de ayer, porque los de hoy los suelen actualizar al mediodía y reconozco que no los he mirado, pero había 3 personas en la UCI por COVID y 2 de ellas eran personas no vacunadas. ¿Les parece bien lo del pasaporte COVID, que parece ya más que otra cosa que nos van a imponer para entrar a ciertos establecimientos? Yo ya lo he vivido para en ir a Santiago ciertos lugares. en Galicia este verano y no me molestó. O sea, bueno, tú demuestras que te has enseñar tu vacunado DNI, ¿no? y podías acceder al interior. Lo llevas en el móvil o si no tienes móvil, pues en un papel impreso y ya está, no creo que sea tan problemático. Eso se evitaría si todo el mundo se vacuna. Entonces, ¿nos molesta mostrar que estamos vacunados? Vacunémonos todos y así ya no lo tenemos que mostrar. Así es decir, así es. Lo que pasa es que vamos a ver, el mundo es muy amplio y las gentes las hay de todo pelaje y condición y tal. Yo entiendo en aras a la libertad que es muy difícil a una persona que se niega rotundamente, pues mira, chico, es muy difícil poderla, ¿cómo te diría yo? Solamente con la palabra poderlas anotar y sentir que pero es verdad. Claro, yo voy a un restaurante y de pronto entran los unos y los otros y, chico, pues no me gusta. A mí personalmente no me gusta. Pese a que yo insisto en la libertad que algunos proclaman. Estoy totalmente de acuerdo, pero la libertad de unos
comienza también cuando otros también estamos en esta posición. Y esto es una posición Claro. claramente. Y luego hay otra realidad que nos la está demostrando la nueva variante, la Omicron, ¿cómo se llama? Omicron, sí. Que nos llega de Sudáfrica, ¿no? Pero que puede llegar de cualquier lugar del mundo, incluso se puede generar aquí mismo. Eso nos demuestra que también tenemos que ser solidarios, solidarias con el resto de la población del mundo. Entonces los países ricos deberíamos de poner nuestra cuota para los países empobrecidos. Yo veía el plano de vacunación del mundo y obviamente en los países África, Asia y Latinoamérica, que son países empobrecidos, la tasa de vacunación es muy poco significativa y eso nos perjudica al planeta. ¿Por qué? Pues porque estamos en interrelación y eso ya lo sabemos. La pandemia lo ha demostrado. Entonces, además de convencer a los negacionistas y a llamarles, arengarles para que sean solidarios, solidarias, debemos de tener esa corresponsabilidad con el planeta. Me parece un tema muy interesante, Concha, este que saca, le abordaremos algún día en profundidad, porque escuchaba el otro día también que el segundo problema, aparte de que no les enviamos vacunas, es que no hay infraestructuras para llegar con estas vacunas que tienen que estar a cierta temperatura, no se pueden descongelar, no hay infraestructuras para ponerlas en condiciones, o sea que si somos capaces de ir a la Luna, tendríamos que ser capaces de llevar eso de esas cosas. Congelado. Y es que además, aunque solo sea por egoísmo, fijaros lo que os digo. Sí, porque no surjan nuevas variantes, como decía. Efectivamente. Pues es un tema muy interesante, sin duda, Concha, pero si les parece nos vamos a asomar a otros de los asuntos de la actualidad, que son las familias monoparentales, porque bueno, pues parece que ya somos una sociedad más abierta, que se tolera, permítanme la expresión, ¿no? que es a veces lo de muy feo tolerar, no es tolerar, todos somos iguales, ¿no? Pero bueno, que parece que se tolera que haya distintos tipos de familias, pero a la hora de la verdad, estas familias monoparentales, en su mayoría lideradas por una mujer, el progenitor es una mujer, se encuentran con que no tienen ayudas o que algunas subvenciones ni siquiera pueden acceder. Vamos a verlo. Elena siempre soñó con formar una familia. Llegó un momento en el que parece que en vez de buscar pareja estaba buscando un padre. Decidió entonces ser madre soltera por elección. Hoy tiene 3 hijos y es familia numerosa. También cuentan con ese carné las personas viudas con 2 menores a cargo. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de las madres solteras con 2 hijos. Las familias monoparentales en España aún seguimos sin ser equiparadas en ese derecho. Se sienten olvidadas y que sus hijos son discriminados. Tenemos un descanso como de maternal de 16 semanas frente a 32 semanas que tienen una familia biparental. No es que queramos nosotras doble permiso, es que queremos que nuestros hijos tengan el mismo derecho que los demás. Reclaman a la Administración beneficios fiscales. Se nos considera media unidad familiar y entonces nos dividen todo a la mitad, pero los gastos siguen siendo los mismos. Si sois madres, porque vosotras queréis y porque vosotras os apañaréis solas. Y no, esa no es la lectura que hay que hacer. La lectura que hay que hacer es que nosotros estamos fomentando a una natalidad que en Castilla y León está muy envejecida. Reivindican que se ponga fin a las desigualdades territoriales porque hay comunidades que sí cuentan con legislación. Piden una ley de familias monoparentales a nivel nacional. Tienen mucha dificultad a la hora de acceder a ayudas, Concha, en la que igual, bueno, pues piden 2 progenitores o piden unos requisitos que no se pueden cumplir y como decía una de las mujeres que salía en la noticia, las ayudas son la mitad, los gastos los mismos, ¿no? de los hijos. ¿Qué le parece esta realidad? Bueno, pues que a mí me parece que tienen razón. Yo la verdad es que sí que había oído hablar de sus reivindicaciones, pero nunca me había acercado a los datos y los tomaba precisamente esta mañana. 1.842.500 hogares, 500 hogares hay en España constituidos por familias monoparentales, de las cuales, como bien dices tú, el 83,03% están llevadas por mujeres, son familias monomarentales. Y el 43% de estas familias, la persona que está al frente está desempleada. Y un 17% dice que no tiene ninguna ocupación, que no tiene nada. Entonces, claro, la situación de precariedad es terrible. Y precisamente he fotocopiado el manifiesto y yo estoy de acuerdo con todo. Primero, lo que hay que pensar es que nuestra sociedad ha cambiado.
que las familias ya no son iguales. Se hace mucha incidencia, yo creo que en ese sentido en las escuelas y en la educación infantil están introduciéndolo, ¿no? Eso de contar mi papá y mi mamá o la mamá y el papá. No, hay familias de todo tipo, las hay también de todos los colores. Y entonces lo que hay que llevar eso a la educación, educar en la diversidad y en la nueva realidad. Y eso también es una de sus reivindicaciones. El tema que decían de la baja por maternidad, obviamente, que tengan derecho a los mismos días, porque se trata de cuidar a los pequeños. O sea, si en una familia constituida por hombre y mujer, la mitad del tiempo la coge uno de los progenitores y la otra mitad el otro, pues aquí, si se trata de cuidar a los peques, que cojan todos los meses y solo ellos. Por otro lado, o sea, ese permiso de maternidad que tenga las mismas condiciones, fomentar el empleo, fomentar la conciliación, porque muchas veces no tienen dónde llevar a sus criaturas e irse a trabajar. Entonces, a mí me parece que tienen todo el derecho a enfadarse y a exigir una ley que les ayude, porque vivimos en una sociedad de bienestar y porque la propia Constitución dice que hay que ayudar al resto de la gente, ¿no? Pero es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Otras cosas también han parecido muy difíciles y se han hecho, empezando por la propia baja por maternidad. Sí. Mi suegra la tenían que llevar al niño a darle de mamar cuando trabajaba. Claro. Y sin embargo ahora eso ya no sucede, tenemos tiempo para eso, es decir, cosas que parecen imposibles se han resuelto. Sí, y luego también hay que tener en cuenta que la realidad está cambiando y entonces hay que adaptar las leyes a las nuevas realidades. Sí. Y luego lo que decía una de ellas, nosotras estamos fomentando la natalidad en países, en territorios donde la población está envejecida y donde la tasa de natalidad es muy baja, casi les teníamos que hacer la ola. Sin lugar a la duda, planteado así es cierto. Pero mejorar las condiciones, a esas condiciones, esas y otras más que se pueden encontrar. Yo creo que hay en la sociedad, no es tan buenista la sociedad como para que acepte eso de una manera sosegada, tranquila y sobre todo rápida. Se va a necesitar tiempo para entender que eso que estamos diciendo y que sin lugar a dudas suscribimos mucha gente, mucha, no toda, es decir, mucha gente va a dar como consecuencia lo que ellos entienden, o quiero entender yo que es así, ¿cómo te diría yo? De que se favorece algo en lo que no están muy de acuerdo. ¿Quieres decir que gente que lo que ve es el modelo tradicional de familia? Sí, eso hay muchísimo más de lo que nos parece. Muchísimo más de lo que nos parece. Incluso políticamente, pese a que decimos que no, es decir, faltaría más, no es aventurado ver hacia dónde nos dirigimos. Yo es que cuando salen este tipo de temas siempre digo lo mismo. Vamos a copiar aquellos lugares del mundo en el que lo hacen bien. Ahí tenemos familias, por ejemplo, las suecas, donde está perfectamente integrada en la familia el que un peque tenga 5 abuelas o 6, porque resulta que sus padres se han vuelto a casar y tal, o familias homosexuales, monoparentales, y todo está integrado y hay servicios sociales que les dan respuesta. Entonces, si la sociedad cambia, las leyes tienen que adaptarse a esos cambios y tienen que dar respuesta, porque, insisto, nuestra sociedad ha decidido ser una sociedad del bienestar y de la justicia y del reparto de la riqueza, lo dice la Constitución. Cumplámosla. No. No. El tema, no. ¿Te niegas? No, yo no me niego, entre otras cosas, porque sería, vamos, es algo que entender que cualquier persona, cualquier persona. Pero en estos momentos nos estamos dirigiendo por razones políticas, incluso políticas, hacia unos sistemas que van a peor, es decir... Pues combatamos eso, porque no nos va a ir bien si vamos a peor, tendremos que ir a mejor. Muy bien, y entonces pero la realidad está ahí, En estos momentos
hemos avanzado muchísimo, muchísimo hemos avanzado en estos temas sociales, en los temas de esto, mucho hemos avanzado. Pero en estos momentos yo creo que estamos poniendo el stop y no me creo que vayamos a seguir avanzando al ritmo que se ha avanzado. Lo que tenemos que tener claro es que Lo que cada tenemos ser claro humano es que hay mucha puede gente que está decidir totalmente cómo en contra vivir. del sistema. Claro, pero cada persona tiene derecho a decidir cómo Sí, quiere vivir y sí, con sí. quién quiere vivir. Sí. Y entonces, familia no será ya ese concepto tradicional de padre, madre, hijo, hija, abuelo y abuela, ¿eh? Sí. Tendrá que ser lo que cada ciudadano o ciudadana desee. Y los, Y los servicios ciudadanos sociales están dando la espalda muchas veces en estos momentos. Pues muy la mal. ciudadanía está dando la espalda a Muy todo mal. lo que es cierta progresividad. Y luego, como eso. no tengamos claro qué pasa con el empleo de la gente joven, pues vamos a ir también muy mal, porque claro, obviamente estas mujeres que están encabezando estas familias monoparentales en su mayoría, que están paradas, son mujeres jóvenes, no es casual, ¿no? Entonces, si una tiene 2 hijos, un hijo, Sí, lo van a tener más complicado. lo van a tener más Al complicado, menos porque sobre el muchas papel, veces vamos. incluso cuando van a buscar trabajo van a decir, cargas familiares, soy madre soltera, ala, o soy madre viuda, Sí, o sí, soy sí. madre Sí, separada. el siguiente, ¿no? Sí. Entonces, eso es terrible. Es eso terrible, pero la realidad, si ahora mismo empezamos a mirar lo que se está diciendo por parte de ciertos grupos, es decir, muy conocidos, es decir, no eso, y hacia dónde van, es decir, a mí me da miedo, pero miedo porque hemos desarrollado toda una política y todo un sistema que va avanzando. Pero en estos momentos... También es verdad que hay una doble moral, ¿no? Porque lo vimos con el tema del divorcio. Muchísima gente que se oponía al divorcio luego fue la primera en divorciarse, ¿no? Claro, eso sí. Eso Entonces, es una... bueno, pues vamos a combatir también esa doble moral y vamos a convencer a la gente de que no puede pregonar y obligar a los demás a vivir modelos de familia impuestos de aquella manera, ¿no? Cada persona que viva como desee y que se vacune. Aprovechamos para meter la cuña está muy bien, de nuevo. está muy bien. Nada, nos quedan unos minutos antes del siguiente bloque publicitario, pero sí que me gustaría asomarnos también a otro tema. La semana pasada hablamos un poco más en profundidad de la violencia de género, porque fue esa semana cuando se celebraba el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Pero hoy vamos a hablar de algo que han implantado en las universidades de Castilla y León, que es un detector de violencia de género. Sus unidades de igualdad reciben peticiones de ayuda por parte de las alumnas, si así lo requieren. La mayoría solicita información y también asesoramiento. Por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, que es la que estamos viendo en imágenes, se atiende cada año entre 2 a 3 alumnas que sufren violencia de género. Hasta el momento no han sido casos graves, pero sí que han necesitado ayuda psicológica en algunos casos. Me imagino que, Concha, todo lo que sea ayudar y avanzar también en evitar esta violencia o en ayudar con las consecuencias que tiene para las mujeres que lo sufran, pues bienvenido sea. A mí me parece una iniciativa excepcional, vamos, estoy encantada de que eso suceda, porque es verdad que a veces la violencia de género, la violencia contra las mujeres se vive en silencio. Y aunque se han hecho muchas campañas muy favorables, además, en un momento determinado la víctima piensa que es algo que es culpa suya o le avergüenza reconocerlo, ¿no? Y tener de una manera asequible cerca un punto donde te puedan asesorar, apoyarte, donde poder contar lo que te pasa, incluso valorarlo de verdad, pues me parece de verdad una iniciativa brillante, brillante. Bueno, y aquí siempre nos ha hablado Ángel Luis, además muchas veces con Concha, pues que la educación también es clave para afrontar estos asuntos. Entonces, está claro. Pues una institución como es la universidad pues da sí, en este caso me ejemplo. Parece, y aplaudo la iniciativa porque me parece que es totalmente necesario. Pero también es cierto que debemos hacernos una reflexión. ¿Qué nos está pasando en esta sociedad para que vayamos de mal en peor? Porque vamos a peor, ¿eh? Mira, desde la perspectiva de la violencia de género no es verdad. Lo que pasa es que antes no se sabía, ¿eh? Entonces, el maltrato a la mujer
no solamente era obvio, sino que era consentido. Consentido por el propio patriarcado, que decía, tu mujer, a callar, ¿no? Entonces, en un momento dado, el que mandaba era él. Y el que él decía cómo se tenía que organizar la familia, cuándo se hablaba, cuándo se comía y cuándo se salía. Y una mujer que en un momento determinado también no quería seguir viviendo así, era acusada de todo, la ponían verde. Incluso si iba a denunciar le decían, hija mía, hazle un cocidito y le convences en la cama. O aguanta, se decía muchas veces. Entonces, es cierto que no tenemos datos para valorar el pasado, pero yo estoy convencida que violencia física y psicológica contra las mujeres y contra los hijos e hijas, porque también era otra, ha habido en muchísimo mayor número que ahora. Nos vamos a asomar a los 100 años del Partido Comunista en España. Desde la 8 hemos querido recordar esta efeméride con 3 históricos del partido, entre ellos nuestro compañero Tello Mañueco. A Tello le entregaron el manifiesto del partido a escondidas. A nosotros me entregaron el manifiesto del partido, que era grapado, porque entonces éramos ilegales y esto no se podía leer ni se podía publicar. Antonio dormía con la tensión de quien recibe noche sí y noche también la visita de la policía. Nos iba a visitar la policía a las 3 de la mañana, en una misma planta, 4 pisos ocupados, todos éramos miembros del partido. El primer carné de ambos no tenía ni fotografía ni nombre. Porque éramos ilegales ya. Luego ya en el de 77 ya sí que nos dieron, ya teníamos el carné. Pero sin duda el momento más duro para Tello fue la pérdida de un amigo en la matanza de Atocha. Luego los días siguientes con el entierro fue un hinchazón de moral viendo cómo habíamos podido enterrar a nuestros camaradas. Ambos vivieron los años clandestinos del Partido Comunista antes de la legalidad que celebraron por todo lo alto, cada uno a su manera. En la plaza, en la plazoleta del patio Castaño, subido en una caja de fruta, gritando «Mundo obrero», vendiendo el mundo obrero. Entonces llegó Mariano. Llegar aquí a Palencia y bueno, conocer a Antonio, a Tello, bueno, el grupo que había en Palencia aquí y empezar a preparar las elecciones municipales. ¿Quién recuerda cómo el Partido Comunista ha ido dejando su huella en Palencia? Por ejemplo, el primer reglamento de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Palencia, con la época de Jambrina, fue propuesta del Partido Comunista de España. Hoy celebran con orgullo la presencia de ministros comunistas en el gobierno de España. No lo hubieran imaginado después de 100 años de lucha en lo que califican un generoso segundo plano de la historia. Bueno, pues 100 años de un partido que siempre ha estado ahí, pero como nos decían ellos, pues siempre igual poniéndose en segundo plano, detrás de Izquierda Unida, ahora de otro tipo de formaciones. ¿Cómo valoran un poco la trayectoria del partido en lo que más nos toca, ¿no? en Palencia, en Castilla y León? Pues hombre, yo les valoro positivamente porque han llegado a 100 años. Y no es... Y tienen ministros ahora en el gobierno central, que es lo que recalcaban también ellos en este momento. No es fácil llegar a 100 años con ese espíritu que ellos tenían de lucha, porque eso no debe de negarse nunca al Partido Comunista. No, desde luego que escuchándolo han pasado era malos tragos. Una realidad, un partido que ha estado en 100 años de historia, mucho tiempo de vacaciones, o sea, eso sí es verdad. Es decir, de vacaciones no, en la clandestinidad o en la cárcel. Sí, vale, perfectamente. O en el exilio. Y yo quiero imaginarme que van a continuar ahí, pero por aquello del pesimismo, que hemos dicho antes que yo soy hoy pesimista, ojalá, es decir, ojalá el Partido Comunista, lo que queda del Partido Comunista, porque después hay siempre un lenguaje con dificultades, y es que localizabas al Partido Comunista y sabías que era el Partido Comunista. Fuerza nueva. Ahora vienes y dices, no, es la izquierda, es no sé qué, es no sé cuál, y también desdibuja un poco ese espíritu. El espíritu y la realidad concreta de su lucha y de su trabajo. Y ahora, bueno, pues estamos un poco... ha perdido gran parte de su identidad. Concha, ¿usted cómo valora la Trayectoria trayectoria aquí en Palencia? Yo primero les felicitaría por esa constancia y creo que habría que reconocer en ellos una lucha por la justicia social, por la clase trabajadora. Ellos organizan las comisiones obreras,
crean asociaciones vecinales muy fuertes para reivindicar condiciones en los barrios, la dignificación de las viviendas, dan voz a los grupos de mujeres que empiezan a asociarse. Entonces, yo creo que el Partido Comunista ha sido demonizado desde el bando vencedor de la guerra civil. Y entonces durante mucho tiempo se les consideraba el demonio con rabo, ¿no? Van a venir y van a repartir las vacas, si tú tienes 3 vas a tenerles que dar 2, y así sucesivamente. Entonces creo que les debemos el respeto y el reconocimiento de la lucha que emprendieron hace ya 100 años. Creo que ahora hay que reconocer que han modificado sus referentes. Alguna gente le dice, bueno, ¿y la Unión Soviética qué? Pues ya en la época democrática dijeron no a la Unión Soviética como partido, ¿no? Y entonces creo que también se han ido evolucionando y se han adaptado a los tiempos. Entonces yo sí tendría un reconocimiento de que han hecho muchas cosas por los derechos de la clase trabajadora, y si no, no estaríamos aquí a lo mejor, ¿no? No lo han hecho solos, eso también es verdad, ha habido otros grupos cercanos o de otra índole, pero en ese círculo concéntrico que han colaborado también para que nuestra vida sea mejor, y eso hay que decirlo así de claro, y no son el demonio, eso me consta, y creo que representan la pluralidad democrática que debe haber en cualquier país. Concha, Ángel Luis, ha sido un auténtico placer escucharles esta tarde. Que disfruten del puente si es que les dejan, ¿no? Les dejan libre. Adiós, adiós, adiós. A todos ustedes lo mismo. Volvemos el martes y luego el jueves, que vamos a tener una semana un tanto diferente. Que la disfruten, que disfruten del puente.